Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Veo que hay preocupación de parte de las autoridades de cómo están las edificaciones en la República Dominicana. Eso es importante, Correcto. porque a partir de la tragedia del YEPC, pues nos dimos cuenta de que hay que supervisar las edificaciones y certificarlas para evitar tragedias como esa que acaba de cumplir 6 meses y que eh, representó mucho dolor para los dominicanos. Esta semana también le dieron 2 lecturas al Código Laboral en el Senado de la República. Ahí hay una determinación de parte del gobierno para convertirlo en ley sin tocar las cesantías, como habían dicho los trabajadores. Y bueno, hay que destacar esta semana también 2 reconocimientos importantes. Uno de ONU Turismo para el ministro de Turismo David Collado, que lo reconoce como el ministro de las Américas, y otros para el señor Frank Rainieri, que es uno de los pioneros del turismo en la República Dominicana. Entregaron la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz, placa de plata, que es el más alto reconocimiento que hace el Estado dominicano. Vamos a la semana 360, regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El sector agropecuario dominicano pidió al presidente de la República, Luis Abinader, la emisión lo más pronto posible de permisos de trabajo temporal para ciudadanos extranjeros que laboran en el campo. El primer vicepresidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, Eduardo Vázquez, explicó que la documentación permitiría a la mano de obra extranjera tener asegurados sus derechos fundamentales a la libre circulación, la salud y la seguridad social. La llegada de más de 11 millones de visitantes y la generación de 900,000 empleos formales muestran cómo el turismo dominicano se ha superado y sigue fortaleciendo como parte del sector clave de la economía, lo que hace que empresarios e inversionistas se pregunten, ¿qué más queda por hacer? El turismo de lujo ofrece una respuesta adaptada a las nuevas tendencias de los viajeros, que son cada vez más selectivos con las experiencias que le ofrece el destino, observó Francesca Rainieri, Chief Financial Office del Grupo Punta Cana y presidenta de la Cámara Americana de Comercio. La Federación Dominicana de Comerciantes, representada por su presidente Iván García, advirtió el pasado jueves sobre una serie de violaciones fiscales, laborales y sanitarias por parte de una parte considerable del comercio minorista operado por ciudadanos chinos en el país, lo que calificó como una competencia desleal e ilegal que amenaza la supervivencia del comercio organizado nacional. Los propietarios de los establecimientos comerciales clausurados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones MIVEP, principalmente de capital chino, han comenzado a entregar la documentación necesaria para poder reabrir, informó el pasado miércoles el ministro Carlos Bonilla. El funcionario explicó que estos negocios deben presentar los estudios estructurales y las certificaciones correspondientes para demostrar que sus edificaciones son seguras. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, aseguró el pasado jueves que la República Dominicana avanza en la explotación de tierras raras junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Ya el país completó el 100% del mapeo geológico nacional. Estos avances abren un nuevo horizonte industrial y científico para la República Dominicana, expresó Ito Bisonó. La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Laura Peña Izquierdo, reveló que la siniestralidad masculina representa cerca del 70% de los casos, mientras los trabajadores jóvenes entre 20 y 39 años continúan siendo los más afectados. Estos datos, según Peña Izquierdo, subrayan la urgencia de adoptar un liderazgo con legitimidad moral que priorice la protección de su gente, según la empresaria. Por último, el presidente Luis Abinader afirmó el pasado jueves que un gobierno que teme a la prensa teme a la verdad, al encabezar la inauguración de la 81 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP en Punta Cana.
En su discurso, el mandatario destacó que la República Dominicana vive un tiempo de libertad conquistada y protegida gracias al esfuerzo conjunto de periodistas valientes, ciudadanos conscientes y un Estado comprometido con la transparencia. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Cuando uno recorre la capital dominicana o el Gran Santo Domingo, que compone el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, lo que era el antiguo Distrito Nacional. Y también cuando uno recorre tanto en vehículos, automóviles o vía aérea, la ciudad de Santiago, uno se da cuenta del gran crecimiento vertical que está teniendo República Dominicana. Y no es exclusivo de Santo Domingo y de Santiago, también se va a Puerto Plata, se va a Punta Cana, se va a cualquier municipio que vaya a ser de provincia, donde haya un poco de desarrollo, incluyendo San Juan, Barahona, San Cristóbal. Usted encuentra edificaciones importantes. Entonces usted se da cuenta de que hemos crecido bastante y que además de ese crecimiento, siempre hemos adolecido de la falta de supervisión de parte de las autoridades. Eso se puso de manifiesto cuando ocurrió la tragedia del YC. Se desplomó el techo de esa discoteca con cientos de personas bailando ahí, en una fiesta de Rubí Pérez, 235 muertos, decenas de heridos, hay mucha gente por ahí con traumas. Entonces ahí nos dimos cuenta de la necesidad de tener una herramienta legal que permita a las autoridades ir más allá del permiso de suelo, de la supervisión para el momento en que se va a comenzar la edificación. Ir más allá, reitero, y hacer una supervisión permanente cada cierto tiempo y dar una certificación en la que se le diga al ciudadano, mire, esta edificación tiene 10 años, 15 años, porque ya no resiste si no se le hace una mejora, si no se hace una intervención. Eso va a ser una garantía para los dominicanos de que ocurran menos tragedias. Se ha sometido esta semana un proyecto de ley de modificación a la legislación que rige el Ministerio de la Vivienda para tener ese margen de operatividad que debe tener como ministerio para hacer una supervisión desde el momento en que se pide el permiso para una edificación hasta el momento en que la autoridad determine que se debe hacer esa supervisión. Eso yo creo que es importante y hay que tratar de impulsarlo y darle a ese ministerio los recursos que necesite para hacer el trabajo de manera permanente, porque aquí comenzamos las cosas y las descontinuamos en el camino. Ese es un problema que tenemos, doctor. Usted sabe que la sabiduría popular para mí a veces está por encima de las academias, Ajá. porque el hombre de pueblo, ¿verdad? Opina en base a la vivencia, y eso es lo que se llama entonces, crean el refranero popular, Sí. que es en base a realidades. Y hay un refrán que siempre he escuchado sobre nosotros los dominicanos, y dice que el dominicano compra candado cuando le roban. Sí. Eso encierra toda una cultura popular. Le voy a decir por qué. Fíjese, yo recuerdo que la primera vez que yo fui a Puerto Rico, en el 86, en ese mismo año, en diciembre, sucedió una tragedia enorme y fue que cogió fuego un hotel, el Dupont Plaza. Murieron 97 personas. Sí. Eso fue un desastre. Pero yo me fijé en algo que nunca había visto aquí, y es que en el rescate, las personas que salvaron la vida estaban en la azotea y era porque iban helicópteros especializados en ese tipo de cosas, Claro. y los recogieron, que de otro modo hubieran muerto. Sí. Oiga bien, y ese hotel era un hotel, ahora es el Marriott, hubiera tenido como alguna, creo que debe tener como unas 10 plantas o 12 plantas. ¿Por qué le traje ese ejemplo? Porque Santo Domingo, que yo conocí cuando era casi una aldea, y no conocía tan, diríamos, old fashion, como dicen, pero este país, esta capital ha crecido de los últimos 35 años para acá, de manera exponencial. Ante todo, vertical, porque ya no hay donde expandirse casi. ¿Y qué yo he notado ahí? Haciendo un paralelismo, ¿verdad? Que aquí hay torres de 40 pisos, según me han dicho. Vamos a ponerle de 30.
de No, 25. hay de más de 40, claro. Y yo me pregunto, El Anacaona y torres que tienen más de sin 40 pisos. sin que mi voz ni mis palabras sean agoreras, no han pensado en una gran tragedia. Aquí los bomberos quizás tienen una escalera telescópica que le llega a un 7º piso. No más, no más. Eso me lo dijo un coronel de los bomberos. Sí, sí, amigo es mío, así, es así. doctor. Es El así. día que haya una tragedia aquí, van a contar los muertos por pila. ¿Por qué razón? Porque aquí se crece, es lo que estamos hablando ahora, Ujú. muy bonito, si son torres. Primero eso tiene una persona que viva en el 30 piso. Usted dirá, bueno, que el incendio, extinguidores, no es eso. Según yo tengo entendido, lo que mata generalmente a la gente en los incendios es la asfixia, Sí. porque lo paraliza. Entonces, yo creo que también si se va a implementar, lo cual yo estoy muy de acuerdo, Ujú. con que eso se implemente así, que esa ley dé más amplitud, ¿verdad? Y recursos a ese ministerio, pero también que las personas que están encargadas, por ejemplo, Ministerio Público, que tiene que ver con la aplicación de la ley, Ujú. también, etcétera, no pase lo que pasó en YC, que los vecinos, y eso no lo digo yo como lo estoy inventando, eso está en las redes, Ujú. y eso fue de Vox Populi, que los vecinos que circunvalaban Ujú. el YC se vivían quejando del estrépito, toda la cosa. Y entonces en una fue un fiscal a revisar y le dijo a los vecinos, señores, eso es una marca país. Esa discoteca es una marca país, óigame. Y 10 días después de eso, la catástrofe. Pero los vecinos se quejaban por el ruido. ¿Perdone? Por el ruido se quejaban los vecinos. Se quedaban por el ruido de las vibraciones Sí. y una serie de cosas que ellos veían que caían. Ujú. Y nadie se interesó por supervisar eso. Usted comprende. Sí. Entonces, en conclusión, no estamos siendo agoreros con esto. Sí. Porque ya el hecho es lo que le llaman a los franceses un fait accompli. Ujú. Ya las vidas, lamentablemente, no van a poder ser Sí. recuperadas. Pero se puede prevenir que pasen otras tragedias. No, pero usted ha agregado un componente interesante que es el de los bomberos y cómo producir rescate, Pero claro, que es una falencia que tenemos hace mucho tiempo y hay que corregirla. claro. Pero esto se refiere a la parte de la permisología, la supervisión Sí, y además de eso, cuando un edificio tiene 20 años, aquí no se supervisa nada. Entonces hay que hacer una supervisión para certificar si ese edificio resiste todavía el peso de la cantidad de personas que viven ahí, porque si hay que intervenirlo y reforzarlo, hay que hacerlo. sí, pero Eso te evita tragedias. claro, porque- Parece que con la legislación actual el ministerio no tiene la competencia necesaria para hacer eso. sin embargo, Entonces es un paso importante. se permite que se sigan construyendo cada vez más alta. Entonces yo creo que debería tomarse en cuenta Sí. el factor seguridad. Bueno, hay otro elemento, doctor, Claro. y es las edificaciones públicas. También. ¿Cuántas investigaciones se han hecho con las edificaciones públicas? Bueno, se hizo una que se desconocen los resultados cuando se desplomó una de las paredes del paso a desnivel de la máxima como 27, que murió una familia completa ahí. ¿Eh? Sí. Cuando eso se inició una investigación, que yo no sé dónde están esos resultados, alguien me ha dicho a mí en qué condiciones está el Huacalito, alguien me ha dicho a mí en qué condiciones está el Huacal, Sí. alguien me ha dicho a mí en qué condiciones está el Palacio de la Policía Nacional, el Palacio Presidencial. Sí. Y así le voy citando edificaciones. Se va a Santiago, ¿en qué condiciones está el Teatro Nacional? Ah, porque no es solamente un edificio de 40 pisos. Pero- Si a ti se te desploma, por ejemplo, el Teatro Nacional con 3.000 personas adentro, es una tragedia. Entonces, todas las edificaciones ameritan una investigación y una certificación. La ciudad colonial tiene, ¿cuántos años? 500 años. Sí. Sin embargo, ¿Eh? déjeme decirle algo. El famoso Huacal, el edificio Sí, gubernamental, sí. tiene una característica yo no sabía. Yo Ajá. tengo 2 familiares cercanos, Sí. un hijo que es ingeniero y otro que es sobrino también. Me dijo, mire, digo, hay algo que a mí me sorprendió, me dicen ellos, y es que el Huacal, por ejemplo, vamos a ver en caso de incendio y cosas, el Huacal tiene el depósito de agua en la parte superior. Sí, que dicen que eso Sabía es, que es un peso, que Sí, es pero un eso está peligro, calculado. es un peso que es un peligro para la edificación. Pero sí, él me dijo que es un Porque peso, pesa más que el edificio completo. no, pero que es un peso muerto, Ajá. según me explicaron. Peso muerto, con una Sí. cisterna encima. Sí, porque es que lo que pasa, Ajá. yo no entiendo bien de eso. Ellos me explicaron bueno. que lo que llaman peso muerto en ingeniería es algo como que, no sé, como que se compensa. Ya, Pero quiero decirle que eso fue construido en los años 70. sí. Oiga, sí, los 70 fue. Eso tiene más de 70. 50 años. Sí. Y no se ha hecho una inspección. No, no, no. Ha resistido hasta terremotos. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero eso no indica que pueda resistir otros terremotos. Claro, nada. Entonces, Mire, no, en la vida todo No, se puede caer. nada es para siempre. Lo que le quiero decir es que hay un problema de falta de supervisión
Sí, Y qué bueno que estemos impulsando una legislación que le permita a un ministerio hacer las investigaciones necesarias exacto. para cuando haya que parar una obra, pararla, pero para cuando haya que decirle a un grupo de ciudadanos, ese edificio hay que cerrarlo hasta que se intervenga y se modifique y se le dé la resistencia que necesita. Exacto. Eso, Si no se hace eso, doctor, cierto. no habremos avanzado Nunca es tarde. y estaremos siempre expuestos a una gran tragedia. Nunca es tarde, pero lo que quiere es que se vaya acompañando no de medidas paliativas, sino de medidas correctivas. No, claro, reales. por eso la legislación, para tener el instrumento necesario, lógicamente, con el seguimiento que hay que dar de manera permanente, insisto, aquí hacemos las cosas y en la ruta la descontinuamos, que ese es un problema. Y con relación a esto no se puede jugar, porque este país va creciendo, tenemos demasiadas torres, edificaciones, y con las edificaciones hay que tener un cuidado permanente, una certificación permanente, como ocurre en otras sociedades, para evitar tragedias futuras. Vamos a la pausa. El gobierno está enfrentando muchas presiones con respecto a temas que son fundamentales, que son problemas que hemos discutido por mucho tiempo, pero que la gente realmente espera solución. El tema energético, bueno, ahora para este verano fue terrible porque la demanda tuvo un momento en que superó la oferta de energía y bueno, eso generó protestas terribles en diferentes puntos del país. A esto se ha agregado el tema del endeudamiento externo. La deuda se ha disparado a niveles preocupantes y la oposición política inteligentemente lo ha tomado como un tema para sacar sus ventajas. Y independientemente de que uno sabe que detrás de las críticas de la oposición puede que haya un interés, puede no, siempre hay un interés político para tratar de ganar ciertas ventajas o alcanzar ciertas ventajas en términos de posicionamiento electoral. Independientemente de eso, son temas que hay que prestarle atención. Lo digo porque con respecto al tema energético, nosotros habíamos superado el problema de los apagones. Y los expertos, los técnicos dicen que por el incremento de las demandas, usted coge el cuadro de la demanda energética por años, y usted va dando cuenta que cada año la demanda va subiendo alrededor de 160, 170 megavatios. Y los expertos dicen que aquí hay que construir por lo menos cada 4 años una planta de 600 o 700 megavatios. Es verdad que este gobierno está construyendo, 3 plantas está construyendo, pero se ha tardado más de 4 años. Está construyendo 3 plantas en Manzanillo, una de 440 megavatios, otra de 138 y otra de creo que de 60 y pico, que completa 600 megavatios. Con eso, dice el gobierno que se va a solucionar el problema y que para el 2026 no habrá el problema de apagones. Pero no se debe descuidar ese crecimiento continuo. En función de eso, ir agregando la cantidad de megavatios que va demandando la sociedad, sobre todo un país en crecimiento como la República Dominicana. Aquí te construyen un hotel nuevo cada momento, te construyen una torre a cada momento en zonas donde hay una sola vivienda y la demanda se va incrementando. En función de eso, hay que ir respondiendo a la sociedad. Y con respecto a la deuda, decía la semana pasada el expresidente Danilo Medina que es un problema preocupante e insostenible, y no lo cito porque sea un expresidente, no lo cito porque sea de oposición, no, lo cito porque es un dato real. Para el 2026 el presupuesto tiene contemplado 324.000 millones solamente para el pago de los intereses de la deuda. A eso usted le agrega el déficit energético que es de casi 1.600 millones y cuando usted saca cálculo, el presupuesto tiene solamente en pago de deuda, de intereses de deuda, en pago de el subsidio energético, más de 400.000 millones de pesos. Es decir, casi un tercio del presupuesto. El presupuesto es de 1.700.000. Claro. Casi 500.000 millones, 400.000 y pico de millones. Y aún más, si a eso usted le agrega una serie de factores que también implican erogación de recursos de parte del Estado para subsidios, para
para el propio sistema energético, para el pago de la deuda, más allá de los intereses del pago de la deuda, y si le agrega el déficit, fiscal, es casi un 50% del presupuesto. El déficit son 300.000 y pico de millones. A esos 400.000 y pico, usted le agrega el déficit, que son 300.000 y pico de millones, usted tiene casi 800.000 millones solamente en déficit, pago de intereses de la deuda y el subsidio de energía eléctrica. Es decir, es un cuadro como para sentarse a discutir de qué manera vamos a solucionar el problema. Ver de qué manera revisamos subsidios, ver de qué manera evitamos que se presenten esos déficits en materia de generación y ver de qué manera vamos bajando la deuda que realmente es muy elevada. Mire, cuando yo cito algo, a mí me gusta partir de fuentes irrefutables. Y hay mucho prejuicio en el mundo político. Y entonces uno cita a un personaje generalmente odiado por un grupo, admirado por otro. Eso es típico en la raza humana. Fíjense, por ejemplo, personajes como el profesor Juan Bosch, que es una persona que es indiscutible, ¿verdad? Aquí nadie puede sacarle nada. Sí. Bueno, y en otro orden tengo personalidades como el caso del doctor Roberto Casá, un pensador comunista, ¿verdad? De izquierda, radical, Sí. que no es de que un ñeñeñe, como dicen por ahí. A ese señor le hicieron una entrevista, el doctor Roberto Casá, la periodista Ángela Peña, a la cual usted conoce, Sí. es una periodista muy, ¿verdad? En el periódico Hoy, me acuerdo yo, hace muchos años de eso. Y ella le hizo una pregunta capciosa. Y él le dijo, ¿usted cree que Trujillo fue hizo algo positivo por el país? Y él le dijo, le voy a decir, palabras textuales, que Trujillo es el organizador, modernizador del Estado Dominicano. Claro está, le dijo él, un asesino, un criminal, hizo todo. Pero ahí está la base del edificio que se llama hoy la República Dominicana. ¿Por qué yo digo eso? Estamos hablando de deuda, ¿verdad? Este país, cuando ese señor entró al poder, a los 15 días vino un ciclón y devastó, ¿verdad? Podía haber prestado alguna cosa, pero resultó que al final del régimen, yo me enteré por números que lo obtuve en lugares igual, ya verídicos, que a nuestro país le debían 60 millones de dólares. O sea, el país no debía 60 millones de dólares, al país le debían. ¿Por qué? Porque había unas sanciones que se establecieron en el 60 y ese régimen cayó en el 61, a principios de ese año. Entonces, yo me puse a analizar el desarrollo de la deuda interna y externa de allá para acá y déjeme decirle que cuando cayó el régimen del doctor Balaguer, el país, que no recuerdo si eran algunos 7 u 8 mil millones de dólares que debía, mal contado por mí. Pero de ahí para acá, eso ha sido una espiral incontenible. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Usted dirá, bueno, hay que coger prestado. Sí, pero uno tiene que coger prestado, está bien, para desarrollarlo, ok. Por ejemplo, hay inversiones que, como yo le dije a usted, tienen una tasa de retorno que generan empleo, generan crecimiento, ¿verdad? Generan desarrollo económico, generan crecimiento. Pero lamentablemente hay un crecimiento desaforado de esa deuda. Hay un referente, usted cita, pero realmente la realidad del país es totalmente diferente. Bueno, sí, pero que son realidades diferentes. Sí, lo que pasa es que es el mismo país que tenemos desde que nació como país, la República Dominicana. Lo que pasa es que va evolucionando y lo que se comprometen a dirigir la cosa pública tienen que ir acorde con esa evolución también. Claro. Sí. Y además, el dinero que tú tomas prestado debe ser, en su gran mayoría, lógicamente, para tú producir riqueza. Pues cuando tú coges un préstamo en el mercado internacional para construir una avenida que te va a impulsar el desarrollo del turismo, tú estás impulsando el desarrollo del país y eso te va a devolver el dinero para tú pagar esa obra y para pagar la propia deuda. Es decir, eso yo estoy de acuerdo con usted. Lo que sí le digo es que son tiempos diferentes, cuando usted analiza los diferentes países, todos están endeudados. Habría que ver la calidad del endeudamiento, doctor. Y la calidad del gasto, ese tipo de cosas hay que verlas. Déjame aclararle una cosa. Yo no estoy refiriéndome específicamente al gobierno actual.
Sí. No, porque es una secuencia. Todos los gobiernos que hemos tenido. Es una secuencia, en estas lógicamente. últimas décadas. Sí, sí. Porque entonces hubo uno que dijo, yo no sé cómo se van a hacer, porque este Sí. país no aguanta más. Bueno, O sea, pero cada época hay que analizarla en su contexto. Por ejemplo, usted analiza Balaguer y el país no tenía ese gran desarrollo que tiene en el momento con respecto a otros países. por eso. Es porque Balaguer decía, yo me voy a manejar con lo poco que produzco. Cierto. Eso es así. Era muy renuente a subir impuestos, una serie de cosas. A Trujillo hay que reconocer lo que usted dice. Creó unas bases. No como persona, ahora, no como Estado. no. Estado. Claro, era el que dirige el Estado. O sea, Sí. si usted va a citar el 30, tiene que citar quién era el presidente en el 30, el 40, el 50, hasta que lo decapitaron. Pero, Y si va a citar lo que pasó entre el 66 y el 78, tiene que citar a Balaguer. pero déjeme decirle algo, que no podemos pasar de... Porque Sí. es que la historia está ahí, no es un cuento de hadas, está ahí. Sí. Ese régimen, tan pronto cayó, se convirtió el Estado Dominicano en el Estado de América, de América nuestra, morena, Ujú. más rico. ¿Por qué razón? Porque entonces todos esos bienes que eran de él pasaron a propiedad del Estado y después a manos de quién llegaron. Se lo dejo como tarea. Sí, a mano de particulares. eso Incluyendo es los verdad. políticos que Pero- defendieron eso. Pero ¿Usted cuando comprende? usted comienza a escuchar a los expertos en economía, ellos te dicen que el endeudamiento no es malo. Lo que hay que saber es cómo tú te vas endeudando. Van a decir lo mismo siempre. Bueno, son los expertos en el área. Sí, bueno. Son los expertos en el área. Sí, pero- Y este país, lógicamente, Sí. para manejarlo, tú tienes que tener respuesta. Si tú te resistes entonces a darle la capacidad de recaudación para responder a las demandas que tiene, a las exigencias que tiene, indiscutiblemente te va a endeudar y va a llegar un momento en que no va a poder manejarlo. Cierto. Por eso es que yo digo que tenemos problemas, que el liderazgo político tiene que sentarse a discutirlo para evitar entonces el colapso, Cierto. como se van a advertir los organismos internacionales. Mire, hay una cosa que yo quiero aclararle. Por ejemplo, que hay cosas que uno no tiene que tener mucho conocimiento profundo Sí. para entenderla. Por ejemplo, hay lo que se llama la autarquía alimentaria. Aquí nadie se ha preocupado porque, diríamos, parte de esos recursos, yo no estoy en contra de que se busquen dinero Sí, si se sabe de dónde va a salir el dinero para pagarlo. sí. No es eso, sino que se descuidó de tal manera que aquí se estableció un sistema que prácticamente todo era importado aquí y se subestimó la producción nacional. Eso ha vuelto poco a poco a recuperarse. Bueno, la pandemia demostró que tenemos un sistema de producción nacional que es bueno. Por eso le digo, Demostró que no necesitamos de nada por importado eso le para... digo, eso debería sí, seguirse implementando Bueno. y bajar toda esa importación es así. también. Vamos a la pausa. Definitivamente, el Código de Trabajo, después de tantas, ¿verdad?, intentos y discusiones, intentos también de cambiar cosas, de buscar muñecos jurídicos, al final de cuentas se aprobó en la forma en que más o menos Sí, se entendía y era respetando ese derecho que es sagrado para el trabajador, sí. que es el auxilio de cesantía. Se Porque aprobó por lo menos en el Senado, ¿verdad? sí, el Senado, por lo menos en dos lecturas, Sí. tengo entendido, pero que usted sabe que lo de la cesantía, y uno que trabajó un tiempo en eso, y mire, yo fui abogado de empresa casi siempre, tuve muy pocos casos de trabajadores, pero siempre fui consciente con los clientes míos, digo, mira, ese es un dinero que es como si fuera un puerquito, Ujú. como dice el pueblo, que usted va ahorrando, lo va sacando y entonces al final, cuando ya no tiene capacidad productiva, ¿verdad? Usted lo liquida y le da su dinero. O cuando lo despiden de manera Claro, injustificada, claro. hay que darle su dinero porque eso le permite sobrevivir Un tiempo. un tiempo. Sí. Eso es así. Pero los empresarios tienen sus razones, Ujú. ¿verdad? Que ellos lo han explicado, dicen Sí. que es una carga muy fuerte, pero que entonces un empresario tiene menos problemas que un trabajador, que se pasa, por ejemplo, una cantidad de años trabajando y que sale de un trabajo sin tener una disponibilidad monetaria, Ujú. no tiene la fuerza que tenía cuando empezó a trabajar en esa empresa. Pero yo espero que las cosas pues sigan en la forma que deben seguir, ¿verdad? De manera pacífica, que se llegue a acuerdo definitivo. Bueno, yo observo que hay una decisión de parte del Congreso, de parte del gobierno, de aprobar el Código Laboral con las modificaciones que se pactaron en el comité o en el diálogo tripartito que involucra a representantes del gobierno, encabezado por el ministro de Trabajo, Claro. a representantes del sector laboral y la patronal. Entonces, ahí ellos pactaron un código que no incluía la cesantía.
porque no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces el ministro de entonces, el señor Luis Miguel de Can, dijo, bueno, vamos a dejar el tema de la cesantía fuera y vamos a mandar entonces el código, que fueron casi todos los artículos, con excepción de ese, y creo que unos 2 artículos más, donde no se pudieron poner de acuerdo. Dijeron, vamos a dejar estos artículos fuera, seguimos discutiendo luego y le damos al país un código más moderno, que incluye una serie de elementos como el teletrabajo, se incrementaron, hay unas flexibilidades para la cantidad de horas que se trabaja en la semana, una serie de modificaciones adaptando el código a los nuevos tiempos, porque ese código que tenemos es de 1992. Entonces, esta semana yo vi señales de que se va a aprobar sin incluir la cesantía, independientemente de los esfuerzos que han hecho los empleadores en el Congreso Nacional para que en ese escenario entonces se hiciera lo que no se pudo hacer durante años en el diálogo tripartito. Pero los senadores dijeron, bueno, nosotros no podemos tocar esto, porque los trabajadores se resisten, prefieren volver al código o mantener el código de 1992 y vamos a avanzar y después seguimos discutiendo. Entonces yo creo que es correcto aprobarlo sin la cesantía y bueno, seguir el debate, porque hace mucho tiempo que aquí se decidió que hay que buscar un mecanismo. Cuando se aprobó, por ejemplo, la ley 8701, esa ley de seguridad social, ahí se estableció un seguro de desempleo, parecido al que existe en otros países, para que el ciudadano que trabaja en una empresa, cuando lo despiden, tenga ese fondo para durar 3, 4 meses recibiendo su salario de ese fondo hasta que consiga un empleo. No es que usted se vaya a su casa 1 año o 2 años a que lo mantengan, no. Un tiempo prudente para que usted pueda entonces hacer las gestiones, recibir los ingresos hasta que consiga un empleo. Bueno, los empresarios dijeron en ese entonces, en el 2001, que ellos no podían pagar un seguro de desempleo y al mismo tiempo seguir pagando la cesantía porque era una doble tributación. Eso se paró ahí para retomarlo al cumplir 10 años, pero pasaron los 10 años la ley de seguridad social y eso no se ha tocado. Entonces, lo más lógico es que cuando se comienza a discutir la reforma a la ley de seguridad social, ahí se aborde el tema del seguro de desempleo y los trabajadores y los patrones se pongan de acuerdo sobre la necesidad de o modificar la cesantía, acoger el seguro de desempleo, qué sé yo, buscar puntos de avenencia, de entendimiento que permitan darle al trabajador la garantía necesaria para cuando pierda el empleo tenga la seguridad de que va a recibir los recursos hasta que consiga un nuevo empleo y a los empresarios dar la facilidad de seguir operando sin presiones como ellos alegan. Dicen que tienen demasiada presión. Claro. Dicen que la presión es demasiado elevada y que esos son elementos que están provocando el incremento de la informalidad que ronda el 54% en el país. Sí. Y realmente, yo no sé para las grandes empresas, pero para las pequeñas empresas, la cesantía es una carga fuerte. Eso le iba a comentar. Yo recuerdo... Y mire, yo siempre he sido trabajador. Sí, claro. Yo siempre recuerdo, en mis tiempos de ejercicio, que tenía, yo no hacía de todo, sí, pero laborar era parte de eso. Y yo llegué a ser abogado de panadería, de esto, la mandaba. Oiga, y algunas la descapitalizaban por la demanda. Sí. Ahora, el que está en el régimen actual, si se produce una modificación en el futuro, hay que garantizar los derechos que tiene adquiridos. Claro, eso digo yo. Eso sería para nuevas contrataciones, en caso de que se apruebe sin la cesantía y en el futuro porque los derechos adquiridos, se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores. Hay un problema también para esos cambios, y es que aquí se rige por los principios de la OIT, que implica, entre otras cosas, que los derechos adquiridos no pueden ser renunciados, ¿verdad? Ni extinguidos. Son derechos adquiridos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la antigüedad en el servicio. Le da a usted una proporción, diríamos, en efectivo también, que usted cuando sale de ahí, usted tiene el derecho a recibir una compensación. Claro, esa es la cesantía que está ahí. Ahí está esa es la cesantía. Ahora, entonces, todo el que tiene derecho adquirido es el que está trabajando. El que no está trabajando no tiene derecho adquirido. Claro. Pero entonces, por eso le digo, entonces en ese sentido... Por eso tú como Estado te das unas nuevas normas, unas nuevas reglas. Cierto. Y dices, bueno, a partir de ahora vamos a contratar gente con un seguro de desempleo. Porque déjame aclararle, lo que pasa es que en materia laboral se le llama derecho adquirido a algo que es diferente al auxilio de cesantía, ¿verdad? Y al preaviso. Son dos categorías. El preaviso, hay que darle un plazo, ¿verdad? Mira, te vas a salir de ti. Claro. Entonces,
tiene preaviso y entonces el auxilio de cesantía, Claro. que es una cantidad de acuerdo al tiempo, por año ahora. Los otros derechos son derechos adquiridos que aunque te despidan justificadamente, Sí, sí. tienen que recibir. Pero ese es, para entenderlo, doctor, usted me habla de la OIT. Eso implica que mientras exista la humanidad no se puede tocar esa cesantía. No, lo que pasa es que la legislación, Se lo pregunto para que la gente lo entienda. claro, la legislación, fíjate, ahora hay una cosa que yo no entiendo mucho como abogado, Sí, que ahora se pretende imponer los acuerdos internacionales por encima de la constitución de un país. ya. ¿Usted entiende? Entonces tú ves que los jueces cuando fallan dicen, visto los acuerdos internacionales, visto la constitución. Oye, ven acá, pero yo tenía entendido que sobre la constitución no había nada. No. Eso es lo que yo he entendido. Entonces, esos son derechos constitucionales que, en este caso, como la ley es una ley adjetiva, Sí. puede ser modificada sin más. Sí. El Código de Pero Trabajo sí hay que es adjetivo. garantizarle los derechos a las personas que ya están trabajando. Claro, claro. Yo lo cito no porque ahora se vaya a eliminar, sino por si acaso ocurre una reforma en el futuro. Exactamente. Sí. Claro. Que no dudo que no se produzca, ¿eh? No, y además- Porque hace tiempo que se está tratando. Exacto. Reitero que eso se incluyó en la ley 8701, Claro. el seguro de desempleo, que era para eliminar la cesantía. Claro que sí. Sí. Sí, pero aún así, déjame aclararle, yo quiero aclararle algo antes de concluir. Y es que ese seguro de desempleo realmente no tiene nada que ver con la cesantía. ¿Usted sabe por qué? Porque es un seguro temporal, Ya. mientras que la cesantía es algo que usted recibe en base a un monto calculado por el tiempo y lo que usted ganaba Claro. al final de su contrato de Por ejemplo, en Estados Unidos no hay cesantía. no es Hay un seguro de desempleo. sí, pero eso no dura mucho. No, eso dura 3 o 4 meses. Sí, usted porque tiene- usted no lo va a mantener en su casa. Pero después que está ahí, si no tiene que ir, busca el welfare. Sí, pero usted no lo van a mantener en su casa porque no quiere buscar un Otra empleo. cosa. No es así. Otra cosa. Vamos a la pausa. Esta semana ocurrieron 2 acontecimientos importantes en el país que hay que resaltar. Número 1, la ONU Turismo, que es un organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con las políticas de turismo a nivel global, reconoció al ministro de Turismo David Collado como el ministro de las Américas por las políticas que ha impulsado en 5 años de gestión, el nivel de trabajo conjunto con el sector empresarial, las políticas que se han impulsado para el crecimiento del turismo, una serie de acciones que ha empujado a que República Dominicana sea uno de los países de mayor crecimiento del turismo en la región. De hecho, somos el segundo país que más turistas recibe en América Latina. Oiga, independientemente de lo grande que es Colombia, lo grande que es Argentina, lo grande que es Brasil, República Dominicana solo es superado por México en materia de llegada de turistas. Estamos recibiendo más de 10 millones de turistas y este año las proyecciones son de que concluyamos con 11.5 millones de turistas. Yo creo que ese es un reconocimiento merecido de parte de ONU Turismo a la labor y la buena gestión de David Collado. Y el otro reconocimiento fue a Fran Rainieri, que es uno de los pioneros del turismo, cuando nadie creía en eso, con excepción, lógicamente, de Ángel Milán, que estaba pregonando desde finales de la década de los 70 de que el futuro adquiere el turismo. Ese señor Fran Rainieri se metió en Punta Cana a abrir trocha para hacer un hotelito y a partir de ahí se fue avivando la llama de lo que hoy es la zona de Punta Cana. Por eso fue reconocido por el presidente de la República con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado Gran Cruz Placa de Plata. Esos son 2 reconocimientos muy merecidos y con los que yo estoy de acuerdo. Mire, yo no tengo mucha objeción cuando alguien lo reconocen, porque, claro está, cada cual tiene, ¿verdad?, sus méritos. Sin embargo, yo digo, ¿por qué no reconocerle a alguien de aquí cuando aquí le han dado esa orden a personas que para mí no lo merecían? Que es el caso, por ejemplo, de aquel, diríamos, rumbero, un tipo que bailaba en paños menores, Ajá. un tal Martelly, que le dieron la orden sacratísima de en Gran Cruz, placa de oro, a un bailarín, por Dios. Sí. ¿Usted entiende? O sea, que eso es relajo. O sea, que Sí. cuando yo veo que estas cosas se hacen así, Sí. pues yo siento cierta recuperación espiritual, porque hay mérito aquí. Claro. Yo no conozco a ese señor, nunca lo he visto. No, no. Pero ni al otro usted mencionó tampoco. Sí, lo sí, conozco. yo los conozco a los dos. No me interesa Sí, conocerlo, sí, pero son dominicanos, sí, han hecho una labor, pues puede estar de acuerdo o no, pero ahí están los resultados. sí. Y se lo merecen o no, no lo sé. Lo que lo dieron son los que saben. Sin embargo, yo digo, ¿por qué no hacerlo? Si ya le dije que se lo dieron y se lo han dado a otros que, claro, no digo ahora, ¿verdad? En diferentes gobiernos han condecorado personas que cuando revisan el prontuario, óigame, eso no tiene madre, pero
Eso es bueno, incentivar a las personas, ¿verdad?, Sí, que han hecho. Pero le voy a decir una cosa. Sin embargo, yo quiero, usted mencionó al extinto don Ángel Miolán, pero si don Ángel Miolán tenía buenas ideas, si no hubiera sido apoyado por el presidente, que a usted no le gusta que yo lo mencione, pero no lo voy a mencionar, sí. que lo apoyó 100% en todo, a tal punto que creó en el Banco Central. Yo trabajé en el Banco Central del 70 al 73 y yo recuerdo ese departamento, Infratur. Sí, cada quien va haciendo sus aportes. Usted comprende, pero Sí. que el Estado, el jefe de Estado en ese momento lo apoyó abiertamente. Si no lo apoya, Sí. no hay nada de eso. ¿Usted comprende? Hay Sí. que, pero aquí somos tacaños a veces. No, reconocemos ciertas cosas. aquí en algún momento va a haber que reconocer Bueno, con un homenaje póstumo Bueno. a Ángel Miolán, sí. que es un hombre, fue un hombre que se dedicó a promover el turismo. Cuando nadie creía en eso, incluso la gente se burlaba de él en las calles, Bueno, y le decían, ¿y los ¿y turistas? los turistas de Miolán? ¿Y los turistas dónde están? En la mente de En la Miolán. mente de Oiga Miolán. eso. Es decir, en algún momento va a haber que detenerse para reconocer los aportes de Miolán. Yo digo que quizás la gente del PRM, que vienen del PRD, que fue la casa de Ángel Miolán, fue uno de los fundadores de ese partido, Sí. quizás pudieran revisar un poco el historial de Ángel Miolán, aprovechando los reconocimientos que se han estado Yo haciendo creo que ellos últimamente, saben quién es ese señor. para hacerle un homenaje póstumo Mucho. por sus aportes al turismo, que es hoy por hoy la principal generadora de divisas en la República Dominicana. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabe lo que decía don Ángel Miolán? La industria sin chimenea. Sí, Oiga, sí. qué término. Sí, y mire, lo ha demostrado y que mire es lo así. que somos hoy, Claro. ¿eh? Una potencia en materia de turismo. Así es que Diciendo. nuestra felicitación para el ministro David Collado, reconocimiento muy merecido, igual para don Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana y del Aeropuerto Punta Cana, entre otras empresas. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en torno al proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, las discusiones del Código Laboral ahora en la Cámara de Diputados, así como la crisis haitiana, porque esta semana ya comenzaron a hacer sus incursiones los integrantes de la nueva misión que ahora tiene la encomienda de la eliminación de las pandillas. Gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.